Otros temas de actualidad. Ustedes saben que, bueno, de un tiempo a esta parte se está yendo a vacunar a las escuelas con la triple bacteriana y, por otra parte, está el tema del HPV, de la vacuna del HPV, que este año tiene la novedad de que también se da en varones. Vamos a repetir que los padres siempre reciben un formulario previamente y deben autorizar que sus hijos reciban estas vacunas en la escuela, o de lo contrario pueden negarse a que lo hagan. La cuestión es que en una escuela de Toledo Chico, un niño recibió la vacuna del HPV y la madre había expresado en ese formulario claramente que no quería vacunar a su hijo. El Ministerio de Salud Pública salió a pedir disculpas, el propio ministro así lo hizo y de hecho se está incluso viendo la posibilidad de sancionar a la funcionaria que se equivocó. Evidentemente se trató de un error. Vamos a escuchar en una primera parte al ministro de Salud, Jorge Kian, referirse a esta situación. En primer lugar, lo que queremos hacer es pedirle disculpas a la familia, porque fue un error absolutamente involuntario, pero me imagino que la mamá y el papá sabrán que todos los que trabajamos, en este caso un vacunador, alguna vez nos equivocamos. Y en realidad nos equivocamos en esta oportunidad y con algo que seguramente no le va a causar daño al niño, seguramente lo va a beneficiar, pero bueno, igual queremos pedirle disculpas porque lo importante era respetar la voluntad de los papás. Claro, ¿se puede concebir como un error grave para ustedes, teniendo en cuenta justamente que en este caso no se está respetando justamente lo que era la voluntad de la madre? No lo calificaríamos como error grave, simplemente es un error y bueno, lo que cabe es pedir disculpas. Cuando uno se equivoca tiene que pedir, en la salud tiene que pedir disculpas. Pero bueno, se vacunaron 300 millones de personas en el mundo y la Organización Mundial de la Salud recomienda esta vacuna. De todas maneras, nosotros respetamos la voluntad, lo hemos demostrado el año pasado, lo demostramos hasta ahora en estos días, que respetamos la voluntad de los padres como no puede ser de otra manera. Bueno, fe de ratas antes que nada, Jorge Kian, que es subsecretario, y no, bueno, la equivocación que tuve, perdón. Ahora sí, bueno, lo escuchábamos entonces aclarar de que fue un error, y también tenemos, bueno, el momento en que la mamá cuenta lo que sucedió con su hijo. Yo dije y había firmado y todo expresamente de que no lo vacunaran. Fui el día anterior a vacunaciones en la escuela. Usted había dejado en claro que no quería que lo vacunaran por varios mecanismos. Sí, dejé en claro de que no, si bien sí les dieron la vacuna de como es del tétanos, que eso siempre se da, y yo siempre los vacuné a mis hijos, esa otra vacuna no. ¿Qué acciones va a tomar al respecto ahora? Y la acción sería hacer la denuncia correspondiente en la salud pública, ¿no? Para que este caso, ya que es aislado, que es algo que nunca pasa, está afectado primeramente mi hijo, ¿no? Y bueno, para que se sepan que no vuelva a pasar. Incluso parece que el propio ministerio está haciendo un seguimiento del niño para asegurarse de que esté todo bien. Pero bueno, el subsecretario Jorge Kian también decía, no le va a pasar nada. Hemos vacunado miles de niños y no hay ningún daño para su salud. Ahora, quien no está tan de acuerdo, sobre todo con esta modalidad de ir a vacunar a las escuelas, que quizás también represente a una parte de la población, es quien hoy nos acompaña, que es Liliana Brasinskas. Muy bienvenida de MISU. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Se escucha bien? A ver, si adelante. Buen Lilian, día. ¿Qué sí. consideración te merece este episodio? Hemos escuchado, pero podemos recordar la postura de Mujer y Salud de Uruguay, pero bueno, frente a este caso puntual, esta desavenencia en la comunicación y este procedimiento de parte del Ministerio de Salud Pública. Bueno, nosotros desde hace tiempo planteamos que cuando cambia la política de salud hacia una política basada en derechos, realmente se despliega una serie de nuevos mecanismos que deberían estar garantizados y todavía no están. Acá no tiene que ver solamente con la posible consecuencia, ¿no?, sobre la salud, sino que hay un hecho muy particular y es esta vacuna no es obligatoria. La vacuna del virus del papiloma humano no es obligatoria y entre otras cosas porque todavía a nivel mundial está en fase de experimentación. O sea, para poder afirmar rotundamente que la vacuna previene cáncer de cuello uterino todavía faltan 30 años y es que toda la cohorte de jóvenes que han sido vacunadas tienen que llegar a la edad en donde habitualmente y frecuentemente aparecen lesiones de cuello uterino. Lo que ha bajado la vacuna es
aparentemente la aparición de lo que son las formas más comunes, que es el condiloma, ¿no? Que es una verruga con forma de Estamos cresta. hablando de cosas que son médicas, nosotros no tenemos Claro, esa especialización. exactamente. Lo que sí es bueno saber es que por algo la vacuna no es obligatoria. La vacuna es recomendada, pero no es obligatoria. Con lo cual, las vacunas no obligatorias o cualquier intervención médica debe estar mediada por consentimiento informado. O sea, este es un caso de una vacuna, a diferencia de las vacunas del esquema obligatorio, que debe mediar consentimiento informado. Y esto no lo es lo que está pasando. Es más, el Ministerio de Salud Pública, este año, a comienzos del año, fue observado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque efectivamente lo que se entrega en las escuelas es una autorización, no necesariamente un consentimiento informado, donde debe estar toda efectivamente la información sobre efectos adversos, consecuencias negativas, ver el estado de situación para que efectivamente se pueda proceder a vacunar. Uno de los argumentos que se planteaba también es que justamente en el ámbito de la escuela es donde en definitiva también se estaba ofreciendo información a los docentes, a las maestras. No es el caso, o sea, si vos ves la información es sesgada. O sea, tú podés verlo, podés leer lo que es el prospecto de la vacuna. Podés ver lo que fue el que de hace unos años la información sobre la vacuna de HPV y lo que hoy se está entregando a las escuelas. A raíz de esta conversación que estamos teniendo hoy con Liliana Brasinskas, de este niño que la mamá había pedido que no se lo vacunara contra el HPV en la escuela y sin embargo por error, bueno, se lo vacuna. Y lo que estamos discutiendo a esta hora justamente con Liliana Brasinskas, que es la directora de Mujer y Salud en Uruguay, es, bueno, si quizás es la escuela o no el ámbito adecuado para ofrecer este tipo de vacunas, sobre todo las que no son obligatorias. Y un poco estábamos, bueno, en ese tema no es el primer caso de que no se respeta el consentimiento informado. Sí, ya aparentemente el mismo informe del año pasado sobre el sistema de vigilancia ante eventos adversos registra algo que se llama error programático, y una de las razones de esos 42 errores programáticos es no haber respetado la autorización en una escuela rural. Porque son dos vacunas. Y me además, parece que ahí estamos en un tema muy sensible. Cuando en salud no se respeta un consentimiento informado, es como una barrera que se pasa, que no sé cómo compararla en otra dimensión de la vida, ¿no? Pero no, lo que creo estamos que también hablando puede de generar intervenciones sanitarias que uno siempre puede pensar que tienen la mejor intención. Nadie se le ocurre pensar que una política pública va a ser perversamente algo que deteriore la salud de las personas, pero siempre la barrera final es lo que tú autorizás o no que suceda sobre tu propio cuerpo. Lo que te decía que quizás no es del todo óptimo en poder llegar a no cometer errores, es que al ser dos vacunas, una que es la triple bacteriana, donde quizás hay un consenso total en darla y en recibirla, al juntarla con la del HPV, que es mucho más discutible y no es obligatoria además, ahí quizás también se puede generar un problema, digamos, en un formulario que, como ustedes verán, está de un lado la que es obligatoria, del otro la que es opcional recomendada, pero además cuando tú vas a buscar acá dice vacuna sí no, y pone las dos en la misma condición de que autorices o no. Una vacuna del esquema obligatorio es obligatoria. Punto, forma parte del esquema, y Uruguay tiene una gran adhesión. La gente, en realidad, el esquema obligatorio cumple, porque además con eso inscribirse en la escuela, o sea, hay una serie de condicionantes. Por eso no es razonable que esté, esto por eso fue observado el Ministerio por la Institucionalidad de Derechos Humanos, ¿no? Porque tenemos que manejarnos con cuidado. Una cosa es tu buena voluntad, pero otra cosa es, primero, todas las vacunas tienen efectos adversos. Y eso hay que saberlo. Y para las personas que le toca el efecto adverso, lo que necesita es primero una respuesta que no niegue que las vacunas tienen efectos adversos. Esta es la primera barrera que tenemos que romper. El propio informe lo dice, todavía no tenemos en Uruguay un sistema donde ni profesionales ni usuarios denuncien las situaciones de efectos adversos. Ahora, lo que ustedes rechazan de alguna manera, esto entre comillas, es que se le dé la posibilidad, porque la discusión esta estuvo planteada, hubo una especie de presión a nivel político incluso para que el Ministerio de Salud Pública empezara a dar la posibilidad de que se vacunen contra el HPV, primero las niñas, después los niños.
No hubo presión, ¿no? Es como una tendencia mundial. Si Bueno, vos ves, la tendencia mundial es haber empezado a poner este esquema y con países que van y vienen. Pero hubo Ya- llamados al Parlamento, convocatorias, declaraciones en la prensa. Sí, el Partido Nacional, por ejemplo, Bueno, era yo hablé del uno de sistema los político, por eso. sectores, sí, de los Habla de sectores. cierta presión a nivel político. Para Es verdad que que la- estuvo mucho más en la mujer que en el niño. Bueno, en el varón todavía no está Por comprobado eso. los efectos. Ahora, ¿no? digo, ustedes rechazan de alguna manera que el Ministerio de Salud Pública haya, entre comillas, cedido a esa presión o el tema de que se aplique en las escuelas y de esta manera. No. No, lo que nosotros estamos es en contra de la obligatoriedad de esta vacuna. Pero no es obligatorio. No, pero se actúa como si lo fuera. Y eso también es muy confuso en temas de salud. En temas de salud, lo que es obligatorio tiene que ser obligatorio, lo que es recomendado tiene que ser recomendado y lo que está disponible tiene que estar disponible. No se puede poner todo en la misma cuestión porque, entre otras cosas, tiene que ver con lo que inoculan en tu cuerpo, ¿no? O sea, tiene un sistema de sensibilidad. En otros países, pasar por encima de un consentimiento informado en salud es medida de realmente demanda judicial. No se puede llevar a un juicio, claro. Es demanda judicial cuando vos en contra de algo que dejaste explícitamente escrito de que no, se pase por encima de esa decisión y se haga. Por eso no se puede tomar tan banalmente el hecho de pasar por encima de un consentimiento Claro, por eso informado. el ¿sí? lugar de la escuela como lugar de No vacunación es lo que más cuestionás desde... Cuando no hay ninguna alarma, porque vos recurrís a un sistema de esa medición en un país que no tenés la cobertura que tiene Uruguay, ¿no? En Uruguay tenemos casi una cobertura de 100% en salud. Claro. ¿no? ¿En qué plazo más o menos debe tomarse en cuenta para saber si la vacuna es realmente efectiva? La vacuna todavía está en fase de experimentación, Sí, eso ¿no? está Y claro, entonces pero- lo que tiene es además sobre 4 cepas sobre 100. Es complejo No, el y mecanismo sí, de la tenemos vacuna. que- Por eso lo hace tan controversial. De lo contrario ya estaría todo el mundo. Hay países, Japón puso esta vacuna obligatoria y después por la cantidad de efectos adversos la retiró y fortaleció el sistema de vigilancia. O sea, lo que se está Lilian, diciendo, ¿sabes? para que quede claro, además hay un problema acá y es cualquier cuestionamiento es tomado como un proceso anti. Acá lo que hay es anti-garantías. Lo que único que hace este planteo es cuestionar la falta de garantías para tomar medidas que no están en fase de experimentación. Yo insisto con esto, porque no es lo mismo. Cualquier comité de ética que vos quieras hacer investigación humana tiene un largo proceso de aceptación cualquier intervención sobre el cuerpo de las personas, ¿no? Sin Porque duda. estamos hablando de un terreno muy lábil. Y en este sentido, ¿por qué no la escuela? Esta es una de los virus que se transmiten y cuando hay de las cepas que generan cáncer es porque se transmite sexualmente. Es una de las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, esta vacunación no fue acompañada por un trabajo conjunto con los programas de educación sexual de los sistemas educativos para explicar que además la vacuna en sí mismo no te protege si vos no tomás medidas de protección como son condones o ¿no? diagnósticos precoces de lesiones epiteliales Claro, en el yo no útero. quisiera entrar Entonces, en el tema de la vacuna porque me No, parece ya que esto lo lo sé, tenemos pero que dar es a nivel donde pasa médico. el episodio. Lo tenemos que dar Sí. a nivel médico. Después la gente, yo te digo porque soy mamá y tengo hijos ahora en esta edad, y realmente la confusión después es tan enorme entre mucha los información, anti, los sí. pro, los cómo. Yo creo que está bueno ahora discutir el tema de la escuela, ¿no? Porque a raíz de que sucede un Claro, error pero que está con un error quizás pero ¿entendés? alcanza, Está todo cuestionarnos enrabado. el lugar. Claro, pero lo tendríamos que dar también este debate o esta discusión en un entorno de personas también médicas y que tengan sí, quizás pero otra no, visión tiene u que ver otro- con algo que va a pasar sobre nuestros hijos, ¿eh? Y esto yo no se lo dejo solo a un sistema Pero médico. Lilian, tú no sos médica. No, pero y sí lo estás- soy una persona que tiene o sea, si no, de todas maneras erradiquemos el consentimiento informado de cualquier acto médico, porque ninguno que no fuera médico podría autorizarlo o no. O sea, si No, hay yo algo creo que los tiene padres que tenemos la ver- responsabilidad de informarnos con nuestros Obviamente. referentes sobre la vacuna. Obviamente. Y por para eso te creo digo, que todos los no padres es estamos un tomando referente acciones en ese sentido. una persona que va a vacunar. No es un referente de tu salud una persona que va a vacunar a tu hijo a la escuela.
¿Cuál es la confianza que vos le tenés? ¿Cuál es el espacio de consulta? ¿Cuál es el espacio de dudas? ¿Cuál es entiendo el que tú entorno? cuestiones el lugar de la el escuela lugar, como la para una forma. vacuna que no es obligatoria. Exactamente. Eso me parece que es totalmente además- discutible y es un debate interesante. Y que además en un sistema de vigilancia que todavía no da garantías de tener suficiente distancia de quien practica la política. En general los sistemas de vigilancia no son de las mismas personas que implementan la política. ¿Por qué? Porque no tenés la distancia óptima para ver entre el que ejecuta y el que vigila, efectivamente no Bien. tengan sesgos. ¿Y quién lo debería ejercer ese contralor? Eso lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, no lo recomendamos nosotros. Tiene que haber profesionales, políticas y representantes de la comunidad último- para garantizar que no haya sesgo. Lo otro, y es, el informe revela que el año pasado hubo 200 notificaciones de efectos adversos, entre ellas un síndrome Guillain-Barré, que ustedes saben que es grave, ¿no? O sea, impide a las personas movilizarse por un tiempo, hubo un caso. O sea, efectos adversos hay. El problema es si los querés mirar o los querés banalizar, porque estás tan convencido de la bondad de tu política que no atendés los mecanismos de atención. Pero vos Es decís que eso no lo fueron que estamos- atendidos esos casos. Y Hubo si un el caso sis- fue famoso porque fue el de la senadora. Claro, que se estudió, hubo Y repercusiones, quedó pero... bastante entre tinieblas porque no El se de la hija de quería... la La senadora senadora Alonso. Verónica Alonso, exactamente. Quedó que bastante salió a entre decirlo de forma tinieblas. pública. No, salió públicamente después que hubo una filtración sobre la información. Que la hija ahora está perfecta, digo. Que está- la hija está perfecta, pero que el efecto adverso Sí, estuvo, lo tuvo. y Sí, porque sí. se había promovido de ese sector político partidario la vacuna, de alguna manera no se quiso hacer público el evento. Acá no se trata Digo, ni siempre de son horrorizar. explícitos en hablar de casos excepcionales en los que se pueden Sí, dar pero estos si tú efectos miras la adversos. información es sesgada. Una información en salud tiene que ser lo más objetiva posible. De lo contrario, yo te puedo vender una cantidad de cosas Sin desde duda. la autoridad médica, Claro, ¿no? sin duda. Y Donde eso, sabemos que eso es pueden lo que haber estamos múltiples hablando desde el intereses. sistema democrático. ¿Cómo vos en un sistema democrático garantizás que una decisión por decreto ministerial tenga el contralor, Bien. ¿no? De que si hay efectos, si hay problemas, se atienda rápidamente, se registre adecuadamente y hay algo de lo que no habla nadie, se repare a las personas afectadas por la decisión de una política ¿Y en qué pública. sentido? ¿Qué tipo de reparación? Ahora te lo pregunto, mientras me gustaría compartir, Lilian, contigo algunos mensajes que nos llegan también de las inquietudes de la gente sobre este tema. A ver, tenemos a Ana que dice, buen día, la escuela no es el lugar para vacunar a los niños si no son obligatorias, ¿no? Claro. Dice Ana. Pablo dice, buen día, muy buena la entrevista, es lamentable que sigan pasando estas cosas. Había una nota clara de los padres que no autorizaban la vacunación, se refiere al caso de esta familia de Toledo. Ahora, cuando hablas de reparación, Lilian, ¿qué reparación se puede plantear frente a un error como este, que es una mamá que expresa claramente que no quiere vacunar a su hijo y que en la escuela por error, reconociéndose el error por parte del ministerio, digo... Bueno, ahí salieron tenés que enseguida hacer el a hacerlo. camino inverso si hubiera que reparar quién es el responsable. Es responsable la vacunadora, es responsable la escuela, es responsable el Ministerio de Salud. ¿Quién debe o sea, hacerse ¿quién cargo? debe hacerse cargo? Por eso también es muy vidrioso que sea en la escuela. Si es en un centro de salud, vos tenés claramente la responsabilidad establecida ante cualquier problema hacia quién es demanda y quién es responsable de la intervención que se hizo. En este caso, empezamos a tener una nebulosa de quién es el responsable final de no haber garantizado que se cumpla con un consentimiento informado. Sin ponerme en abogado defensor, yo si fuera el padre de la criatura que vacunado estaría hablando en un fardo recaliente. Muy enojado. Recaliente, porque si yo como padre Exacto. directamente digo no le aplique la vacuna y alguien porque se equivoca se O la porque aplica, está yo estaría muy convencido, nervioso. sí. Hay dos cosas que me parece que hay que poner arriba de la mesa también. Una, que la vacuna, para tener un efecto, corregime, tiene que aplicarse una nueva dosis. No, pueden No es- haber efectos sobre No, la primera no es una dosis. vacuna que sea efectiva si no se aplica una nueva dosis. En cuanto a la protección hablo. Ah, sí, en cuanto a la protección. La efectividad, sí. claro, Desde son ese- 2 o sí. 3 dosis, Desde ¿no? ese Ahora punto de son vista, dos, dos seguro, dos. desde ese punto de vista, ahí está, me parece, la madre del borrego de por qué se aplica a las escuelas. Porque se constató, y esto yo lo conversé con autoridades sanitarias del país, que muchas veces
se aplicaba la primera dosis y después no se volvía a aplicar la segunda, o porque no iban al centro de vacunación, o porque el centro de salud, porque no siempre todos los padres están con la disposición, con el Totalmente, tiempo sí. y con la responsabilidad, llamémosle, de aplicar las 2 dosis. Entonces, en la escuela se presume que se va a poder No es aplicar el de manera caso más ahora, fácil. la segunda se va a tener que dar en un centro de salud. Esto está anunciado en Sí, este la esquema. primera en la escuela O sea, y la que segunda en el centro tu de salud. razonamiento podría ser muy razonable No, pero para una es cosa. lo que me manejaron autoridades de Sí, salud cuando yo claro. preguntaba por O qué. sea, pero quizás Y ahí llevarlo es- 2 veces al centro de salud no es tan Bueno, obvio lo como llevamos llevarlo muchas una vez. veces Claro. y en este país el control infantil además es extremado. Era una manera de facilitar que se diera en la Sí. escuela. Sí, Eso es lo pero que ¿para quiero hacer qué? referencia. Ese es el tema. ¿Para qué querés facilitar? ¿Querés facilitar más información? Lo que tenés que desplegar son mecanismos de información. Sí, además había muy ¿Entendés? baja respuesta Sí. cuando no se hacían las escuelas, ¿no? A Exactamente. esta vacuna. Vamos con algunos mensajes más, Lilian. Sí, perdón. Adelante, tenemos a Silvia de Jun que dice, está muy mal que vacunen en la escuela, yo a mi hija no la dejé vacunar en ninguna de las dos, la llevo yo al centro vacunatorio cuando fue la fecha. Y Rocío Malvin dice, la solución no es pedir disculpas, es ser más responsables. Bien. Bien, bueno, Lilian, Sí, ¿alguna no, cosa más la que...? respuesta, por eso te digo, la respuesta, y además es eso. Si vos estás convencido de la bondad de algo, no mirás los efectos. Este es un problema en salud. Porque quien está en una autoridad sanitaria no es el médico de todo el pueblo. Es la autoridad que debe garantizar que los derechos de las personas sean respetados en las intervenciones de salud. Más cuando la reforma, el ministerio pasa a ser ente rector y no ente prestador del servicio. Por eso esa distancia. Y por eso no puede ser tan banal que se pase por encima de un consentimiento informado. Y por eso lo mejor es revisar las medidas cuando justamente no están dadas todas las garantías. Las vacunas, por ejemplo, no aparecen en la historia médica. Y si vos quisieras hacer un control farmacológico, es importante saber de qué marca fue la vacuna, cuántas Claro. dosis fueron, Es un de derecho. qué fecha. Si todo eso queda en un carnet, en un sistema educativo que no te puede dar ni una aspirina. Pero los centros de No. salud te registran los datos. Pero esto, por eso te digo, acá está en un centro educativo. Claro, está claro. Claro, que Pero no ese, está ese dentro del formulario no se centro. carga en ningún lado. Ese formulario, Ese formulario que tenés ahí, ¿no se carga en ningún lado? no se carga. Tiene que no, estar disponible en la web. No, de- tiene que pero estar digo, escrito. Cuando tiene que- cuando la persona dice, yo autorizo a que mi hijo reciba la Esto vacuna, lo esa tiene el información papelito. Claro, no, no- se no carga queda en el sistematizado. Ministerio de Salud Pública. En la historia clínica, no. En la Eso es historia algo a corregir, clínica, pero no. rápidamente. Exactamente, porque entonces vos después, para hacer Eso la está trazabilidad chequeado. ante un efecto adverso, toda esta Eso información... está chequeado que no figura. No, no está. No está. Y eso es una de las cosas que se está solicitando desde esta organización. Liliana Brasinja, muchísimas gracias por tu presencia No, esta por mañana favor. y seguiremos charlando de estos temas. Gracias por venir. Gracias a ustedes.